El tema que el día de hoy nos ocupa es Espíritus versus Espíritu, a cargo del compañero Roland, a quien le pido nos acompañe el micrófono, por favor. Les pido lo recibamos con un fuerte aplauso. Compañeros y compañeras en Alcohólicos Anónimos, distinguidos invitados, tengan muy buenas noches. Mi nombre es Roland y soy alcohólico. Siempre tengo la costumbre de darle gracias a Dios, al comité organizador, por haberme invitado a hablar de estos temas, que en sí los temas son un poco complejos, ¿verdad? Porque la sociedad así está adaptada. Tiene aquí grabado, aquí, pero bien grabado, la palabra Dios. Pero hoy vamos a hablar del Espíritu, que es la tercera persona de la Trinidad, Dios, Hijo y el Espíritu Santo. Y algunas cosas van a quedar claras. ¿Cómo es que la sociedad se mueve? ¿Y por qué hay enfermedades que también tiene que ver el espíritu? Entre ellas, el alcoholismo. Lo que la ciencia médica dice, enfermedades incurables. Porque las enfermedades espirituales no pueden ser solucionadas por la mano del hombre, ni por la mano de la ciencia. Tiene que intervenir la mano divina a través del Espíritu Santo, ¿verdad? Tenemos que hacer un poco de historia. ¿Por qué es que el Espíritu contra el Espíritu? ¿Dónde nació? ¿Dónde dice? ¿Y por qué fue a principios, a casi a mediados del siglo XX? ¿Verdad? Esa palabra llega al mundo de los AA. Ustedes saben que Alcohólicos Anónimos nace el 10 de junio de 1935. Y fue un batallar para encontrar la clave, cómo poderse mantener sin beber. Porque existen dos cosas muy fuertes en este caso. Ustedes saben, aquí hay mucha gente que me conoce, yo soy un alcohólico crónico, yo conozco esta enfermedad, yo la viví, la he vivido y la tengo. No voy a decir cosas inventadas o cosas que he leído, no, son cosas que yo viví. Cuando yo llego a Alcohólicos Anónimos o cuando caigo en las garras del alcohol, yo ya era un jesuita, ya bastante experimentado. Ya había vivido como en 5 o 6 países, y en los 5 países yo ya había estado internado por el chingado alcohol. Y digo el chingado alcohol porque en ese momento yo no sabía que tenía una enfermedad y que se llamaba alcoholismo. Y hacía todos los méritos como un sacerdote. En veces tenía que dar una misa, en veces quería que dar un responso en un muerto, a veces que tenía que confesar, a veces tenía que casar gente y decirle cosas que yo desconocía. Y seguía mi vida profesional y bebiendo. En ese tiempo yo era un joven, yo comencé a beber a los 14 años. A los 19 años yo ya temblaba. No, pues los Padres Nuestros y que las Aves María y un puño de cosas, ustedes saben. Pero ¿y este muchacho por qué bebe? Bueno, pues yo solito me hacía la pregunta a mi mamá. Pero hijo, ¿y por qué bebe? Dígame. Ella siempre me trató de usted. Yo la traté, siempre la he tratado de vos, ella vive todavía. Yo nunca podía contestarle. Aparecía eso uno de los 4 jinetes del 11º capítulo. Aturdido, eso se llama aturdido. Los 4 jinetes, desesperación, frustración, aturdido. La palabra aturdido es que uno no podía dar una explicación de lo que estaba viviendo.
Y así pues le pasa a todos los alcohólicos, aquellos alcohólicos que llegaron abatidos, que habían perdido todo. En ese entonces no habían alcohólicos jóvenes, el más joven era Bill, el más joven, 39 años. Porque los que intentaron llegar no se pudieron quedar, como que era un delito, como que era un requisito que no se podía pasar el ser joven. El que llegó de 30 años, único que llegó de 30 años, fue Ernest C., que más tarde se convertiría en el yerno del doctor Go. Se casó con su hija. Pero ¿qué pasa pues? ¿Y por qué esta gente bebe? Porque este problema no es nuevo. Esto es tan viejo como el ramerismo. Jacob tenía esta enfermedad, se emborrachaba. Era un hombre, según la historia, elegido por Dios, Jacob. Tenía este problema, pero no le llamaban alcoholismo, no le llamaban nada, simplemente veían que la gente se hundía en el alcohol, bebiendo. Pero jamás iban a imaginar que tenían problemas de personalidad, nada, ni problemas espirituales. Es más, si ustedes que son católicos, han de tener por ahí una Biblia, y si no la tienen, préstenla. Y van a ver en el libro de los Proverbios, en el capítulo 23, del versículo 29 al 35, fíjate cómo dice el proverbista Salomón. Eso lo escribió Salomón 460 años antes de que viniera Jesucristo. Y dice así: ¿de quién es el ayayay? ¿De quiénes son los moretones? De aquel que se queda en el vino. No te dejes impresionar por el color que refleja en la copa, porque como serpiente te agarra, nunca te suelta, te revuelca, te golpea, te levantas y lo vuelves a buscar. Y hace que tus ojos vean cosas raras y que tu corazón hable perversidades. ¿Ves? Y eso me pasó a mí, yo no sé si a ustedes no les pasó, a mí sí. Yo cuando estaba pedo hablaba puras pendejadas. ¿Va? Y veía cosas raras, veía sombras, veía que se me aventaban encima unos dragones, que hoy, fíjense, y estaba estudiando medicina y no podía entender por qué. Hoy ya con los años como médico psiquiatra y atender pacientes y que soy alcohólico, me doy cuenta que yo nada más eran delirios. Eran delirios que yo veía dragones. Yo siempre bebía encerrado en la habitación, nunca me eché un trago delante de otro, ni estuve reunido con nadie. Me encerraba en la habitación, apagaba las luces, cerraba la puerta y allí pasaba 8 o 12 días bebiendo, lo que fuera. Hubo noches que me tomé 9 botellitas de alcohol 96 y cuando no tenía que beberme la loción, que esa me tomaba. Yo soy un alcohólico crónico. Yo viví las 4 fases: la prealcohólica, la prodrómica, la crónica y la crítica. Ya solo vivir para beber y beber para vivir. Entonces esta enfermedad es tan antigua y la ciencia quiso salir al rescate, pero la primera que salió a querer solucionar fue la iglesia, no la religión, que les quede bien claro. No, es que yo soy religioso. No es cierto, ustedes no son religiosos. La religión es una carrera, una profesión que se estudian 2, 3, 4, 5, 6 teologías. Religioso soy yo, que doy clases de teología, doy 4 materias en el seminario. Doy teología dogmática, teología fundamental, teología de la fe y teología moral. En veces me las cambian por cristología o filosofía religiosa o historia religiosa o religión romana. Ustedes pertenecen al mundo católico, al mundo dogmático. Una cosa es la religión y la otra cosa es la iglesia. La iglesia es el puño de cabrones que estamos allá adentro,
comenzando con Bergoglio hasta este que les está hablando. Esa es la iglesia, que pensamos puras pendejadas también, igual que los alcohólicos. Inventamos un puño de cosas igual que los alcohólicos. ¿Vale? No se vayan a asustar porque yo así hablo, pues ustedes me enseñaron. Nada, no se crean. Entonces la iglesia salió al rescate de esta enfermedad y no pudo solucionar, solo cometió dos fallas. Tildó al alcohol de pecado y el que se lo bebía de pecador, nada más. ¿Verdad? Pero seguía la gente bebiendo hasta que un día pues nació Bill, creció y tuvo que vivir lo que tuvo que vivir. Y apareció este maravilloso programa. Pues sí, pero hasta ese momento solo tenían la certeza y la clave de que platicando con otros no se bebía. Pero cuando aparecieron los amigos de la medicina, un grupito de científicos, no eran cualquier profesionales. Harry Tibor, W. Bauer, Kervin Kohler, Foster Kennedy, eminentes neurólogos, y los acompañaba allí Elvin Morton Jelinek, de descendencia húngara de familia judía, otro científico. ¿No? Estos eran un equipo que trabajaban en la Universidad de Yale, cada quien con su especialidad. El doctor Kervin Kohler era descendencia de familia irlandesa. Elvin Morton Jelinek, quien escribió La alcoholomanía, que nunca fue aprobada por Alcohólicos Anónimos, y yo creo que fue un error, porque deja un gran conocimiento, sus 4 fases y sus 45 subfases. Elvin Morton Jelinek hablaba 9 idiomas y se daba a entender con 4 más. Estudió filología, filosofía, arqueología y teología en la Universidad de Berlín, en Alemania. Estuvo en la Universidad de Alberta, estuvo en la Universidad de Lisla y estuvo en la Universidad de Stanford. Pero aquí hay una cuestión, hay que hacer un poquito de historia. Hubieron antes otro científico que se interesó por este problema. Y de él nace la palabra alcoholismo. Y ahorita lo van a saber ustedes. En 1807 nace el doctor de Suecia, Magnus Hud. En 1807 nace. Cuando él se gradúa de médico, ya era un grande, ya de 28 o 30 años. Reunió 200 alcohólicos y los mandaba a beber y venían hacia acá. Y llegaban donde él y los revisaba. Era un psiquiatra, un eminente psiquiatra. Y veía que estos 200 alcohólicos, cada vez que se iban a beber, tenían un puño de distorsiones, cambios de personalidad. Una palabra que después Carlos Gustavo Jung la hizo propia. Y digo después porque Carlos Gustavo Jung nace en 1875. Cuando nace Magnus Hud no había nacido Carlos Gustavo Jung. Es más, ni Sigmundo Freud, porque Sigmundo Freud nace el 7 de enero de 1856. Y en 1875 nace Carlos Gustavo Jung. Entonces Magnus Hud nace en 1907 y estudia a estos 200 alcohólicos y ve cómo van perdiendo facultades, cómo van desorientándose, cómo van desintegrándose sus personalidades, y a ese cambios de personalidades él le pone alcoholismo. O sea que la palabra alcoholismo viene de la lengua sueca, de Suecia, que quiere decir trastornos de personalidad. O sea que tenemos que aceptar que los alcohólicos que estamos aquí estamos bien trastornados. ¿Ah? Por eso no se los quita los bueyes.
Pero Magno Food muere en 1890. Fíjense, a los 83 años, creo yo. ¿Sí? Yo no soy bueno para la matemática. Muere. Pero el 15 de octubre, el 15 de agosto, nace el científico Elvin Morton Jelinek, el que le estaba explicando, un gordito así, una eminencia. Y entonces hizo propia la palabra alcoholismo. En 1938-39 se gestaba el libro azul de los 11 capítulos. Y entonces llegó Elvin Morton Jelinek y le dijo a Bill: mira Bill, ese problema que tienen ustedes, aquí está esta palabra, así se llama alcoholismo. Quiere decir trastorno de personalidad. Y a Bill la agarra y la pone en el libro. Así es como nace la palabra alcoholismo, de gente normal que no era alcohólica, pero eran científicos que se interesaban por qué la gente se destruía bebiendo. Para ellos les parecía raro. Entonces la agarra Bill y mete la palabra alcoholismo, que quiere decir trastorno de personalidad. Y allí, en esa palabra, trastorno de personalidad, que es problema de conducta, que produce problemas de conducta, porque esos somos los alcohólicos. Tenemos problemas de conducta. Yo dejaba el trabajo tirado. A mí me valía si tenía que ver pacientes, 5 pacientes, yo me emborrachaba. Si tenía que dar clase en el seminario o tenía otro compromiso, yo me emborrachaba. Me mandaban a misiones a Uruguay, a Paraguay, a Francia, y me ponía a beber y me encerraba en un hotel y me gastaba los viáticos y no hacía lo que me mandaban. Y después tenían que mandarme a internar. ¿Va? Problemas de conducta. Me convertí en una persona que no tenía confiabilidad, credibilidad, no era congruente ni ecuánime, como muchos que hay. Sí, hay alcohólicos que ya tiene 15, 20 años sin beber, pero es un finito cabrón. No se le puede confiar. No tiene credibilidad. Pues sí, porque sigue enfermo de las personalidades. Allí es donde aparece la enfermedad llamada alcoholismo. Ya no bebe el alcohol. Ya no bebe alcohol, pero no trata de corregir sus personalidades, que la personalidad del alcohólico son 42. La de la gente normal que no bebe son 30. Imagine 42 personalidades. No, y el alcohólico cree que porque ya es delegado, anda bien, no, cabrón. Aquí se te nota lo culero, ¿eh? ¿Verdad que le gusta el mitote? Sí. Entonces, estos científicos, Elvin Morton Jelinek, agarra esa palabra porque Elvin Morton Jelinek fue un científico, un estudioso del problema llamado alcoholismo. Escribió muy buenas obras. Él nació en 1890 y muere en su consultorio de la Universidad de Stanford el 22 de octubre de 1963 a los 73 años. Con un paro, por un paro cardíaco. Es más, fíjense que este científico en 1952 fue contratado por la Organización Mundial de la Salud y se lo llevaron a Ginebra solo para consultar asuntos de alcoholismo. ¿Sí? Porque ya la Organización Mundial de la Salud ya estaba tratando el asunto con más seriedad. En 1953 fue cuando aceptó la Organización Mundial de la Salud que el alcoholismo era una enfermedad, nada más que ellos le pusieron incurable. ¿Por qué es incurable? Porque es espiritual, y allí le vamos a entrar a lo espiritual. Por eso todos estos científicos fallaron, intentaron y sacaron conclusiones, diagnósticos, pero la ciencia médica nunca ha contemplado eso. Es más, yo lo vivo con mis colegas psiquiatras. Esa es la pequeña diferencia que hay entre mi persona y los demás psiquiatras.
Yo he tenido que atender pacientes que ya tienen 2 años de estar con un psiquiatra. Y me dicen, esto no lo vayan a ver mal, que yo me estoy poniendo como un chingonazo. No, solo noten la diferencia. El problema está en que estos pacientes que vienen de otro psiquiatra no reciben una dosis que yo uso para ellos. Me dicen, oiga, yo estuve 2 años con un psiquiatra y mal, y yo con usted llevo 4 o 5 sesiones y ya estoy viendo los resultados. Y le digo, mira, porque en veces intentan expresarse mal del otro psiquiatra, y le digo, no tienes que expresarte mal. Estos son psiquiatras muy preparados. Solo hay una cuestión que vas a entender, que yo te estoy manejando por el área espiritual. Y ellos no manejan lo espiritual porque no son sacerdotes, no estudiaron, no se metieron a esa área. Es más, hay una parte de la psiquiatría, cuando uno va a sacar la especialidad, que niega la existencia de Dios. Siempre el psiquiatra le pone que es una energía, y que la espiritualidad, sí, pero están mal, y ahorita lo van a entender ustedes por qué. No lo hacen con mala intención, simplemente desconocen los ingredientes para meterse al área espiritual. Entonces dicen estos pacientes, entonces ¿qué es la diferencia? Que yo los manejo un poco con espiritualidad. Después de darles la terapia, llámese terapia conductiva, terapia reconstructiva, terapia aplicada o terapia elemental, yo les voy aplicando un poco de espiritualidad, que es lo que nos pide el programa que apliquemos. Y no es fácil. Y voy a poner aquí los ejemplos para que vean cómo llegó el alcohólico al grupo. No sabía de lo que ahorita voy a hablar. Una persona espiritual, fíjense bien, una persona espiritual es responsable, disciplinado, ordenado, bondadoso, generoso, dadivoso, culto, educado, prudente, sensato y benévolo. ¿Ah? A ver si a alguno le da ganas de salir corriendo. Un alcohólico allá en Celaya me dijo, eso es lo espiritual. No, pues está cabrón, está más barato la copa allá en la cantina, mejor me voy. ¿Y eso con quién lo voy a hacer? Con todo mundo. No, me dijo, si en el grupo hay unos cabrones que me caen mal, entonces estás de la chingada. ¿Va? Por eso es que la ciencia médica y la iglesia no pudo resolver este problema, porque es de índole espiritual. Porque la iglesia, ustedes no saben eso, yo sí lo sé porque llegué a los 13 años a la compañía de Jesús. La iglesia tiene grandes problemas espirituales, porque ir a misa no es espiritualidad, confesarse no es espiritualidad, entrar rincado allá hasta el Santísimo no es espiritualidad, eso es dogma. Irse en chinga a pie a San Juan de los Lagos no es espiritualidad, ese es pendejismo. Sí, porque el cabrón va a San Juan de los Lagos para dejar de beber, y al llegar allá, como va bien cansado, se pone pedo. Va. La espiritualidad nace de aquí. Las bases espirituales es que responsable, ordenado y disciplinado. Miren, yo soy un coleccionista de biografías de santos. También soy coleccionista y ya tengo toda la biografía de todos los personajes que aparecen en Alcohólicos Anónimos. La última biografía que adquirí en Massachusetts fue ¿Quién hizo la oración de la serenidad? La original no es como la de ahorita, que tiene 23 o 24 palabras, tenía 27. Cuando yo me di cuenta que solo estaba explicado especulativamente, porque el libro Alcohólicos Anónimos llega a su mayoría de edad, dice así: la oración de la serenidad, que llegó a las manos de Bill en 1941, todavía estaba Ruth Hood con él, la secretaria. Llegó eso, lo llevó Alex Alexander, un periodista. Esa oración de la serenidad, dice allí,
dicen que es de la griega antigua, otros dicen que es de un poeta inglés, otros dicen que es de un infante de la Marina de los Estados Unidos, y otros dicen que es del teólogo Reinhold Niebuhr. Pues está de la chingada para saber quién es. Entonces me dediqué yo a investigar y en uno de esos viajecitos raros que hago a Estados Unidos, me auxilié de monseñor de la iglesia anglicana, un arzobispo, y me ayudó, y es de Reinhold Niebuhr. La escribió en 1930 y él era un teólogo del Instituto Unioniense, daba teología en California, y se fue ese día a Massachusetts. Él era originario de Massachusetts. Hizo la oración para predicarles a sus fieles, ¿ah? y la hizo de 27 palabras. Y luego se acercó Harold Hell y le dice: Reinhold, y esa oración que acabas de decir, ¿la tienes allí? ¿Ya no la vas a ocupar? No, le digo, aquí tienes. Así dice la biografía. Aquí la tienes. Entonces Harold era dueño de negocios de funeraria y mandó a hacer, y entonces sacaba, y en el periódico sacaba la oración, como anunciando el fallecimiento de alguien o el funeral de alguien, y ponía. Y ese un día Jack Alexander compró el periódico y hizo el recorte y se le llevó a Bill. Dice Bill: nunca encontré una sabiduría en tan pocas palabras como esta, y la vamos a dejar aquí. Y dijo Jack Alexander: miren, se me ha ocurrido una idea. ¿Por qué no mandamos a hacer 100 tarjetas con esta oración? Y Ruth, que le manda cartas a los grupos, que le meten los sobres una tarjetita con esta oración. Reinhold Niebuhr nunca se dio cuenta que Alcohólicos Anónimos hizo propio la oración, y que es una de las 3 oraciones con las que Alcohólicos Anónimos ha sustentado la tristeza, la agonía de miles y miles de alcohólicos, que son 3: el Padre Nuestro, la oración de San Francisco de Asís y la oración de la serenidad, que tiene 27 palabras. La de hoy, pues, 24. Entonces, yo soy un coleccionista de todos esos personajes, y soy coleccionista de biografías de santos. Tengo como unas 163 o 67 biografías. Y todos los santos que alcanzaron la vida espiritual, por el cual son santos, no porque se vestían diferente a nosotros, no porque tuvieron una vida impecable, no, todos los santos tuvieron un pasado negro, más negro que la vida del alcohólico. Para eso no se preocupe, ¿verdad? Lo malo sería que ustedes tengan el deseo o el interés de regresar a esa oscuridad. No, ya se salieron, hoy síganle, pero no se lamenten por lo que hicieron. No se lamenten. Los santos, sin ser alcohólicos, tuvieron que buscar la vida espiritual para llegar hasta donde llegaron. Es la vida espiritual. Y la vida espiritual es la que no permite que el ser humano regrese a ese pasado tenebroso. Pero en el caso de nosotros, que poseemos una enfermedad, tenemos que obedecer a la gracia de Dios a través de la voluntad. ¿Y cuál es el problema cuando dice allí espíritu versus espíritu? En otro dice el espíritu contra el espíritu. Porque cuando ya Bill se retira de los servicios de estructura, que fue en 1960-61, ya Carlos Gustavo Jung, que había nacido en 1875, ya tenía 86 años. El 61, en ese año muere Carlos Gustavo Jung. Pero le mandó una carta el 27 de enero del 61 Bill a Carlos Gustavo Jung, y le habla del nacimiento de y lo reconoce como un gran aportador, y que estará allí en el seno de Alcohólicos Anónimos como un recordatorio, como una persona que contribuyó. Y le dice Bill:
Mi estimado Carl Jung, yo le mando a decir que yo soy el fundador, me llamo Bill W., soy el fundador de Alcohólicos Anónimos. Y usted en 1930 platicó con un hombre llamado Roland H., quien usted le sugirió que se regresara a Europa, porque cuando había estado en tratamiento con usted, Roland H. volvió a beber, y usted era la última instancia que podía, y él lo apreciaba mucho y confiaba mucho